Has llevado la corona por demasiado tiempo, es hora de que pertenezca a un nuevo dueño. Se burló mi hermanastra en mi cara, mientras planeaba descaradamente robarme todo. Hola a todos. Mi nombre es Rachel, tengo 37 años y vivo en el corazón de Atlanta, Georgia, una ciudad que palpita con ambición y oportunidades. Comparto con mi esposo, Lucas, un elegante condominio propiedad de la empresa, situado en un rascacielos con vistas al horizonte. Ambos trabajamos para Box Construction, una poderosa compañía fundada por mi suegro, que genera miles de millones de dólares al año construyendo desde imponentes rascacielos hasta extensos suburbios en todo el sur del país. Jamás imaginé que terminaría aquí, dirigiendo juntas directivas y analizando cifras para un imperio de la construcción, pero la vida siempre tiene su manera de sorprenderte. Crecí viendo a mi madre soltera luchar para mantenernos a flote en un pequeño apartamento en Macon, trabajaba como camarera de día y limpiaba oficinas de noche. Ella me enseñó a ser perspicaz, a tomar decisiones rápidas y a no retroceder jamás ante un desafío. Esa determinación me llevó a graduarme en la universidad y a conseguir un empleo en banca, donde aprendí a manejar presupuestos e inversiones como si fueran un complejo juego de ajedrez. Me apasionaba la emoción de aquello y la forma en que los números podían contar una historia, siempre que supieras escucharlos. Cuando conocí a Lucas, pensé que mi vida podría transformarse en algo más tranquilo, tal vez en una existencia dedicada al hogar y a formar una familia. Sin embargo, ese sueño se desvaneció pronto. Lucas es muy diferente a mí, posee un encanto sereno que hace que la gente se sienta cómoda, pero también una fragilidad que lo acompaña. Criado en el privilegio, con una cuchara de plata y un fondo fiduciario desde su nacimiento, nunca tuvo que esforzarse por nada. Su padre convirtió Box Construction de un modesto negocio en un gigante del sector, comprando competidores y ganándose el respeto por su mente brillante y su carácter firme. Se esperaba que Lucas siguiera sus pasos y se preparara para tomar el timón de la empresa, pero nunca tuvo la determinación ni el interés para hacerlo. Una noche, mientras estábamos recostados en el sofá viendo un reality show sin sentido, me confesó con voz suave, casi aliviada, no estoy hecho para ser director ejecutivo, Rachel. Solo sería una figura decorativa, es más fácil así. Recuerdo haberlo mirado con el corazón encogido, preguntándome cómo alguien podía estar tan conforme con dejarse llevar por la vida. Yo, en cambio, siempre he estado hecha de otra manera, las decisiones me salen de forma natural, analizo las opciones, confío en mi instinto y actúo. Mi madre solía decir que nací con una calculadora en una mano y un plan en la otra. Al casarme con Lucas, planeaba dejar mi trabajo en banca para centrarme en nosotros y quizá formar una familia. Pero mi suegro tenía otros planes. Poco después de la boda, me llamó a su oficina, una sala revestida en madera, repleta de planos y premios, y me dijo, Rachel, esta empresa necesita a alguien como tú. Tienes la cabeza para los números y el carácter para respaldarlos. Trabaja con nosotros. Dudé unos segundos, imaginando la vida tranquila que había soñado, pero el reto implícito en su voz me atrapó. Acepté, y esa decisión lo cambió todo. Al principio fui una empleada más, aprendiendo sobre plazos de construcción, contratos y costos de mano de obra. Sin embargo, mi suegro pronto vio algo en mí. Meses después comenzó a invitarme a las reuniones de la junta, pidiéndome opinión sobre acuerdos y presupuestos. La junta, compuesta por hombres canosos acostumbrados a mandar, me recibió con cejas arqueadas al ver a la nuera del fundador sentada en la mesa. Sentía su escepticismo, como si fuera una intrusa irrumpiendo en su círculo cerrado. No me dejé intimidar. Mis años en la banca me habían enseñado a analizar riesgos y a detectar vacíos que otros pasaban por alto, así que hablé con seguridad, proponiendo maneras de optimizar costos y de negociar mejores contratos con proveedores. Poco a poco, sus expresiones severas se transformaron en asentimientos. Empezaron a buscar mi punto de vista e incluso a cederme la última palabra en decisiones importantes. Lucas, en cambio, apenas participaba. Su presencia en la junta era meramente simbólica. Lucas, sin embargo, se saltaba reuniones alegando que eran demasiado técnicas o que tenía otras cosas que hacer. A la junta no parecía importarle, el legado de su padre le otorgaba un pase libre. Una noche llegué a casa después de una reunión maratónica, con la cabeza llena de estrategias, y encontré a Lucas tirado en el sofá, cambiando de canales. ¿Por qué no apareciste hoy? Le solté al dejar mi bolso. Se supone que debes ser parte de esto. Ni siquiera levantó la vista. Tú lo tienes controlado, Rachel. Ellos te escuchan a ti, no a mí, respondió con un tono despreocupado, como si no importara. Me quedé allí, sintiendo como la frustración me subía por dentro, preguntándome si de verdad le importaba la empresa o incluso nuestro matrimonio. Ese momento se me quedó grabado.
Empecé a notar las grietas entre nosotros, como su indiferencia se filtraba en todo. Me volqué de lleno en el trabajo, impulsada por la necesidad de demostrar que pertenecía allí, no solo como la nuera del fundador, sino como alguien capaz de dirigir ese barco. Mi suegro se convirtió en mi mentor, enseñándome cada detalle del negocio, como leer el ambiente en una sala, cuándo presionar y cuándo retroceder. Me fascinaba la adrenalina de lograr que las cosas sucedieran, de ver cómo mis ideas se convertían en un crecimiento real. Pero con cada peldaño que subía, Lucas parecía alejarse más, y no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba a punto de romperse. El trabajo se volvió mi ancla, el único lugar donde sentía que tenía el control. Cuando mi suegro se jubiló, yo ya encabezaba las decisiones más importantes en Box Construction. La junta recurría a mí para dar mi opinión sobre adquisiciones, disputas laborales e incluso campañas de marketing. Entraba a esas reuniones con una carpeta de notas y un plan claro, con mis viejos instintos de banquera activados. Los números no mienten, y yo sabía cómo hacerlos brillar. Las ventas subieron, las ganancias crecieron, y sentí un fuego en el pecho, como si por fin estuviera haciendo lo que había nacido para hacer. De niña había visto a mi madre luchar por salir adelante, y ahora dirigía una empresa que daba trabajo a miles de personas, familias que dependían de nosotros. Esa responsabilidad me impulsaba, me mantenía despierta por las noches, dibujando ideas para fortalecer el negocio. Lucas, en cambio, era como un fantasma. Aparecía en la oficina algunas mañanas, impecable con sus camisas planchadas y su sonrisa fácil, pero al mediodía ya no estaba. Lo encontraba en casa jugando a videojuegos o durmiendo la siesta, como si la empresa que su padre había levantado fuera solo un pasatiempo. Intenté hablar con él, esperando que asumiera un papel más activo, sobre todo después de que su padre se retirara. Lucas, este es tu legado, le decía con el tono afilado por la frustración. ¿No quieres formar parte de él? Se encogía de hombros, con ese gesto exasperante, y murmuraba. Lo estás haciendo bien sin mí. Aquello dolía, no solo porque estaba renunciando a su papel en la empresa, sino porque parecía estar renunciando a nosotros. Nuestras conversaciones se redujeron a lo básico, la lista de la compra, pequeñas trivialidades. Nada profundo. Yo me quedaba despierta en la cama, mirando el techo de nuestro condominio, preguntándome cómo habíamos llegado a estar tan distantes. Entonces, mi hermanastra Camilla irrumpió en nuestras vidas como una tormenta. Camilla es 3 años mayor que yo, pura carisma y aristas afiladas. Crecimos bajo el mismo techo después de que mi madre se casara con su padrastro, un hombre hosco que no permaneció mucho tiempo. Camilla aprendió desde joven a abrirse camino con encanto, siempre buscando algo más grande, ropa elegante, novios adinerados, una vida que gritara éxito. Su matrimonio con un abogado de renombre terminó en un desastre cuando lo engañó, un escándalo que provocó que su ex irrumpiera en la casa de nuestros padres gritando sobre traición. Yo estaba completamente absorbida por el trabajo, así que Lucas fue a calmarlo. Tenía talento para eso, disipar la tensión con su carácter tranquilo y estable. Camilla no dejó de elogiarlo después, llamándome para decir entusiasmada. Tu esposo es increíble, Rachel. Manejó a ese hombre como si no fuera nada. Lo pasé por alto, demasiado enterrada en hojas de cálculo para pensar mucho en ello, pero Camilla empezó a ver a Lucas de otra manera después de aquel día. Para ella, ya no era solo mi esposo relajado y tranquilo, sino el heredero de Box Construction, un billete dorado. No sabía que apenas estaba implicado en la empresa y que su título ejecutivo era solo una cortesía de su padre. Camilla siempre se ha sentido atraída por la riqueza. El alto salario de su exmarido fue suficiente para mantenerla fiel, pero en realidad fue la razón por la que se casó con él. Ahora, recién divorciada y ahogada por los pagos de pensión compensatoria, estaba de nuevo a la casa. Yo no lo vi venir, estaba demasiado absorta en reuniones de la junta y proyecciones de crecimiento como para notar cómo empezaba a quedarse más tiempo alrededor de Lucas, riendo demasiado alto con sus chistes, enviándole mensajes para ponerse al día. Una tarde llegué a casa agotada, con la cabeza dándome vueltas después de un día negociando un nuevo contrato. Lucas me esperaba en el salón, y su sonrisa habitual había desaparecido. Rachel, tenemos que hablar, dijo con voz grave. El estómago se me encogió, Lucas nunca sonaba serio. Me senté, preparándome. Camila está embarazada, dijo mirando al suelo. Es mío. Quiero divorciarme. Las palabras me golpearon como un puñetazo, dejándome sin aire. Embarazo. Divorcio. Mi mente trataba de unir las piezas. Camilla, mi hermanastra, siempre persiguiendo lo que no le pertenecía. Lucas, mi esposo, que apenas se interesaba por el trabajo y mucho menos por nuestro matrimonio.
Quise gritar, exigir respuestas, pero lo único que conseguí decir fue: ¿cuándo viene para hablar de esto? Murmuró algo sobre que vendría en mi próximo día libre. Asentí, sintiéndome entumecida, sabiendo ya que tendría que afrontar esto de frente, como todo en mi vida. Los días posteriores a la bomba de Lucas fueron como caminar entre niebla. Cumplía mis tareas en el trabajo, dirigiendo reuniones, firmando acuerdos, pero su voz seguía repitiéndose en mi cabeza: Camilla está embarazada. Quiero divorciarme. No era solo la traición lo que dolía, sino lo absurdo de la situación. Camilla, que siempre había buscado brillos y lujos, había puesto sus ojos en Lucas pensando que era un gran CEO, y Lucas, demasiado débil para decir no, lo permitió. Me sentí una idiota por no verlo venir, por haber dejado que el trabajo me cegara ante las grietas de mi vida. Sabía que tenía que proteger mi lugar en Brooks Construction. Si me divorciaba de Lucas, sería solo otra nuera del fundador, y no podía arriesgarme a perder el puesto por el que tanto había luchado. A la mañana siguiente conduje hasta la enorme finca de mis suegros, a las afueras de Atlanta, con los nervios a flor de piel. Encontré a mi suegro en su despacho, rodeado de fotos antiguas y planos de construcción. Le conté todo: la aventura de Lucas, el embarazo de Camilla, el divorcio. Mi suegra, que rondaba cerca, soltó un jadeo y sus ojos brillaron al mencionar a un nieto, pero una mirada severa de mi suegro la hizo callar. Él se recostó, el rostro impenetrable, y luego sonrió. Rachel, tú eres el corazón de esta empresa, dijo. No me importa lo que haga Lucas. Tú sigue dirigiendo todo, yo me encargaré de él. Sentí un alivio enorme, mezclado con una punzada de tristeza. Mi suegro valoraba más el negocio y su legado que a su propio hijo. Para mí, significaba que podía conservar mi propósito y mi lugar. Cuando llegó mi día libre, Camilla apareció en nuestro condominio con una confianza altiva, balanceando su bolso de diseñador como si fuera un trofeo. Rachel, dijo con una voz cargada de falsa compasión, lamento tanto que no hayas podido tener hijos. Pero no te preocupes, me aseguraré de que tengas suficiente dinero para empezar de nuevo. Solo deja este lugar. Hizo un gesto hacia el condominio como si ya le perteneciera. Lucas estaba sentado, en silencio, con el rostro tan inexpresivo como siempre. Quise reírme de lo absurdo. Camilla creía que estaba robando un estilo de vida de multimillonario, pero no tenía idea de lo poco que Lucas realmente poseía. Me mantuve serena, con la misma concentración que en las salas de juntas. El divorcio está bien, dije con voz firme, pero necesitaremos abogados para resolver la pensión y las propiedades. ¿Y, Camilla, de verdad crees que Lucas es el premio que buscas? Ella entornó los ojos, pero lo descartó con un ademán arrogante. Sé que es real, Rachel. Lucas tiene todo lo que necesito. Reprimí una sonrisa. Creía que él era el presidente, el heredero sentado sobre una fortuna. No sabía que el condominio pertenecía a la empresa ni que el salario ejecutivo de Lucas apenas le alcanzaba para el café. La dejé hablar, su arrogancia llenando la habitación, mientras en mi mente trazaba el plan para los siguientes pasos. Esto no se trataba solo de un matrimonio roto, sino de proteger lo que había construido, y no iba a permitir que ninguno de los dos me lo quitara. Las negociaciones del divorcio se fijaron para el día siguiente, y yo estaba lista. Había contratado a una abogada experta, Mia, especializada en casos corporativos de alto nivel, que sabía cómo mantener todo en equilibrio. La reunión tuvo lugar en una elegante sala de conferencias de Brooks Construction, con el horizonte de Atlanta brillando a través de los ventanales. Camilla entró pavoneándose, como si ya hubiera ganado, mientras Lucas se dejaba caer a su lado con su habitual máscara de indiferencia. Yo me senté frente a ellos, con Mia a mi lado. El corazón me latía con fuerza, pero mi rostro permanecía sereno. Había pasado años superando a competidores en salas de juntas. Podía manejar esto. Camilla comenzó fuerte, echándose el cabello hacia atrás. Rachel, di tu precio para la pensión compensatoria. Me aseguraré de que estés bien cuidada, dijo, con un tono condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. Mia alzó una ceja y deslizó un documento por la mesa. Ya que lo ofreces, replicó con frialdad, reclamaremos pensión de Lucas y de ti, Camilla. La mandíbula de Camilla se desencajó. ¿De mí? Si ya estoy pagando a mi ex. Balbuceó. Me recosté en la silla, observando cómo su confianza empezaba a resquebrajarse. No lo había previsto, no había pensado en las consecuencias de sus actos. La voz de mi madre resonó en mi mente: quien busca atajos siempre tropieza. Camilla estaba tropezando fuerte. Llegó el turno de la división de bienes. Camilla, intentando recomponerse, declaró:
Este condominio es de la familia de Lucas. No forma parte de la repartición. Mia no titubeó. El condominio y el terreno en el que está pertenecen a Brooks Construction. Es la empresa la que decide quién se queda. Lucas parpadeó, sorprendido. Espera, pensaba que era de mi padre, murmuró. El rostro de Camilla palideció. Entonces, ¿no podemos vivir aquí? Preguntó, con tono agudo. Pueden, si la empresa lo autoriza, respondió Mia con precisión, pero eso depende de la directora ejecutiva en funciones. Me miró, y vi cómo los ojos de Camilla se agrandaban al comprender. Espera un momento, dijo, girándose hacia Lucas, ¿tú no eres el director ejecutivo? Intervine, manteniendo la calma pero con firmeza. Yo soy la directora ejecutiva en funciones, Camilla. Lucas es un asesor, sin poder ejecutivo. Mi suegro me nombró presidenta cuando se retiró, y la junta confía en mí para dirigir la empresa. Lucas desvió la mirada, avergonzado, mientras el rostro de Camilla se torcía en incredulidad. «Estás bromeando», espetó, fulminando a Lucas con la mirada. «Me dejaste creer que eras el jefe». Él se encogió de hombros con ese gesto desesperante, y tuve que contener una risa. Camilla había apostado todo a que Lucas sería su billete a la riqueza, pero había leído mal el tablero. Mia, aún sonriendo, me preguntó. ¿Pueden Lucas y Camilla quedarse en el condominio? Antes de que respondiera, Camilla saltó. Es propiedad de la empresa, así que para Lucas es gratis, ¿no? Mia negó con la cabeza, deslizando un contrato de arrendamiento. Se alquila a empleados a precio de mercado. Aquí tienes la cifra. El número era elevado, el mercado de lujo en Atlanta no es barato. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. Mi salario no cubre eso, dijo casi para sí mismo. Camilla parecía haber recibido una bofetada. Había entrado pensando que se llevaba una mansión, y ahora estaba mirando un alquiler que no podía pagar. Sentí una mezcla extraña de lástima y triunfo. Su plan, seducir a Lucas y atrapar su supuesta fortuna, se había derrumbado. Lucas, que nunca se preocupó por el dinero ni por las responsabilidades, estaba igual de perdido. Yo había pasado años cubriendo nuestros gastos, pagando el alquiler y las facturas con mi salario, mientras él se dejaba llevar. Ahora, sin ahorros que repartir, el divorcio fue limpio pero brutal. Camilla perdió su sueño de una vida lujosa, y Lucas quedó con nada más que su propia indecisión. Salí de esa sala sintiéndome más ligera, lista para dejarlos atrás y centrarme en lo que realmente importaba, mi empresa, mi equipo, mi futuro. El desenlace fue casi poético. Las mentiras de Camilla se desmoronaron antes de lo esperado. Pocas semanas después de las negociaciones, llegó a oídos de la familia de Lucas que su embarazo había sido una farsa. Había inventado la historia para atrapar a Lucas, confiando en que la riqueza de su familia la rescatara de su propio desastre financiero. Mi suegra, que había estado tan emocionada con la idea de un nieto, quedó destrozada. Mi suegro, que nunca confió en Camilla, estaba furioso. No es nuera mía, gruñó cuando fui a pedirle consejo. La tensión en la finca era palpable. Camilla y Lucas, que ahora vivían allí, estaban enfrentados con todos. Mi suegro apenas le dirigía la palabra, y cuando Camilla le rogó que cubriera los pagos de pensión a su exmarido, él la cortó en seco. No eres nada para esta familia, dijo con voz de acero. Había cruzado una línea sin retorno. Camilla no lo soportó. Una mañana hizo la maleta y desapareció, dejando a Lucas a solas con la decepción de sus padres. Ella había llegado creyendo que había conseguido un marido rico y una vida cómoda, pero todo lo que obtuvo fue deuda y drama. Lucas, mientras tanto, intentó volver conmigo. Una noche apareció en mi nuevo apartamento, un lugar modesto en Midtown Atlanta, de líneas limpias y paz silenciosa. Rachel, quizá podríamos intentarlo de nuevo, dijo, con los ojos suplicantes. Reí, no por crueldad, sino por puro cansancio. Lucas, tomaste tus decisiones. Te acostaste con mi hermanastra. Te desconectaste de nuestro matrimonio mucho antes de eso. He terminado. Su padre ya lo había apartado de la empresa, degradándolo a un puesto temporal de oficina. El hombre que alguna vez fue el heredero de Brooks Construction ahora apenas sobrevivía, y yo solo sentía alivio de estar libre de él. Me volqué en mi trabajo, el único lugar donde me sentía completa. Dirigir Brooks Construction no era solo un empleo, era mi vocación. Cada decisión, desde aprobar nuevos proyectos hasta asegurar empleos estables para nuestros trabajadores, era una promesa cumplida para quienes confiaban en mí. Pensaba en mi madre, en cómo trabajó hasta el agotamiento por mí, y canalizaba esa fuerza para mejorar la empresa.
Las ganancias aumentaron, llegaron nuevos contratos, y la junta empezó a llamarme la columna vertebral del negocio. Mi suegro se convirtió en mi apoyo constante, ofreciendo mi consejo frente a una taza de café en su finca. Su sabiduría directa me mantenía firme. «Estás haciendo lo que siempre esperé que Lucas hiciera», me dijo una vez, con los ojos llenos de orgullo. Eso significó más para mí que cualquier título. No pienso en volver a casarme, la idea de dejar entrar a alguien después de tanta traición me resulta demasiado. Mi corazón ha pasado por una trituradora y no estoy lista para entregarlo otra vez. En cambio, estoy casada con mi trabajo, con los miles de empleados cuyas familias dependen de Box Construction. Su confianza me impulsa, me obliga a presentarme cada día con la mente clara y la mano firme. He aprendido de lo que soy capaz, lo que significa mantenerse erguida cuando el mundo intenta derribarte. Camilla y Lucas son ya un recuerdo lejano, una lección sobre confiar en mi instinto y elegir mi propio camino. Actualización final, 7 meses después. Hola a todos. El verano había teñido de dorado las calles de Atlanta. Seguía sentada en mi escritorio, en el piso 28 de la sede de Box Construction, pero ahora todo era distinto. La empresa había firmado 3 grandes contratos y abierto una nueva sucursal en Charlotte. El consejo de administración ya no me veía como la nuera del fundador, sino como la verdadera capitana del barco. En las fotografías que cuelgan en los pasillos, junto al retrato de mi suegro, ahora aparece también mi imagen junto al equipo directivo en la inauguración de nuestro último proyecto. Lucas ya no formaba parte de mi vida ni de mis pensamientos. De vez en cuando, algún periódico publicaba que trabajaba en una pequeña firma de corretaje, pero nunca leía el artículo completo. Camilla, por su parte, había desaparecido de Atlanta. Nadie sabía exactamente dónde estaba, solo corrían rumores de que vivía en un pueblo costero, intentando empezar de nuevo con otro nombre. Yo también había empezado de nuevo, pero de otra manera. Me uní a un fondo de becas que lleva el nombre de mi madre, destinado a ayudar a mujeres jóvenes a estudiar finanzas e ingeniería de la construcción. Cada vez que entrego una beca, veo en sus ojos la misma determinación que yo tenía sentada frente a un escritorio en nuestro pequeño apartamento de Macon. Esta tarde terminé temprano y conduje por calles arboladas hasta la nueva obra en Savannah. No fui por trabajo, sino porque quería ver con mis propios ojos lo que estaba construyendo, no solo hormigón y acero, sino los cimientos de cientos de nuevas historias. Cuando el sol se escondió en el horizonte, me quedé en la planta más alta del edificio en construcción, con el viento del mar agitando mi cabello. Me di cuenta de que había llegado mucho más lejos de lo que jamás imaginé. Ya no quedaba amargura ni rencor, solo libertad y certeza. Estos 7 meses me han enseñado que la fuerza no está en vengarse, sino en seguir adelante sin mirar atrás. He cerrado el capítulo anterior, y el libro de mi vida se abre en una página nueva, en blanco, lista para que le escriba, a mi manera. A quienes han seguido este recorrido, gracias. Han caminado conmigo entre la traición, el desamor y las victorias ganadas con esfuerzo. Sigan trazando su propio camino, y nos veremos en la cima. Historia 2. No eres más que una sanguijuela, me dijeron mis padres con saña en mi fiesta de graduación, pero no quedó ahí, mi corazón casi se detuvo cuando descubrí una trama horrible. Hola a todos. Me llamo Daniele, tengo 22 años y acabo de graduarme en bioquímica por la Universidad Northwestern, aunque mis padres jamás aprobaron mis decisiones. Mi padre, Joseph Harris, levantó Harris Pharmaceuticals desde un modesto laboratorio de investigación hasta convertirlo en un imperio valorado en miles de millones de dólares. Su reputación por las tácticas empresariales despiadadas era legendaria en la industria, donde competidores, de manera inexplicable, perdían financiación o enfrentaban obstáculos regulatorios inesperados, mientras que en público mantenía la imagen intachable de filántropo y hombre de familia. Mi madre, Eleanor, provenía de una familia de antiguo linaje y fortuna, dedicada durante generaciones al desarrollo farmacéutico antes de casarse con Joseph y fusionar sus empresas. Estaba obsesionada con las apariencias y con preservar el legado Harris. Nuestra mansión aparecía en revistas de arquitectura y las galas benéficas que organizaba eran el centro de conversación de la alta sociedad de Chicago, pero a puertas cerradas se mostraba fría, calculadora y crítica implacable de todo lo que hacía. Luego estaba mi perfecta hermana Sofía, 3 años mayor que yo, alumna ejemplar, capitana del equipo de debate y posteriormente graduada con honores por la Harvard Business School. Se incorporó sin vacilar a la empresa familiar y pronto se convirtió en la heredera evidente. Nuestros padres jamás se perdían sus partidos de tenis ni sus recitales de piano y exhibían con orgullo sus trofeos y medallas en toda la casa, escuchando cada palabra que pronunciaba en la mesa como si fuera una oradora consagrada. Mi experiencia, en cambio, era radicalmente distinta.
Aunque yo también mantenía un promedio académico impecable, mis logros recibían siempre una respuesta indiferente. Eso es lo que se espera de un Harris, murmuraba Joseph sin apartar la vista del periódico. Cuando gané la Feria Estatal de Ciencias en 10º curso, Eleanor se limitó a comentar que mi cabello lucía desordenado en las fotografías. Asistían a mis eventos solo cuando habría resultado sospechoso para los demás no hacerlo. Desde mi infancia, quedó claro que tenían trazado mi futuro. Estudiaría ciencias farmacéuticas, me incorporaría a la empresa familiar, con el tiempo, dirigiría la división de investigación mientras Sofía se encargaba del área de negocios. Mis protestas eran desoídas. Cuando en la escuela secundaria descubrí mi pasión por la ciencia ambiental, en especial por el impacto de los desechos farmacéuticos en los ecosistemas, Joseph lo desestimó como pamplinas ecologistas. En mi penúltimo año de instituto solicité plaza en Northwestern específicamente para su programa de ciencias ambientales, lo que desencadenó una confrontación explosiva. Mi padre amenazó con cortarme toda ayuda económica y mi madre lloró apelando al deber y la tradición familiar. Me mantuve firme, defendiendo que podía aportar algo al mundo sin seguir exactamente su camino, y tras semanas de silencio cedieron, pero impusieron condiciones. Pagarían mis estudios, pero debía cursar una especialidad secundaria en bioquímica y trabajar en prácticas de verano en su compañía. La universidad me trajo una libertad parcial, aunque la tensión crecía cada año. Cada regreso a casa en vacaciones estaba marcado por comentarios pasivo-agresivos sobre mi fase y la certeza de que acabaría entrando en razón. Aumentaron la presión en mi penúltimo año, enviándome descripciones de puestos en su departamento de investigación. Cuando obtuve unas prácticas en una organización ambiental sin ánimo de lucro, amenazaron con dejar de pagar mi matrícula, y preferí endeudarme para el último año antes que ceder. Lo que desconocían, hasta hace poco, era que mi abuela materna Lillian, madre de Eleanor, me había dejado una cuantiosa herencia en un fideicomiso que podría reclamar al cumplir 23 años o al graduarme, lo que ocurriera después. Lillian había sido la única en apoyar mi independencia. Ella misma fue una brillante química, aunque obligada a vivir a la sombra de su esposo. Antes de morir, cuando yo tenía 16 años, me hizo prometer que seguiría mi propio camino. Mis padres descubrieron la existencia de la herencia 3 meses antes de mi graduación, cuando su abogado la mencionó por error durante una reunión de la empresa familiar. Sofía me confesó después que Joseph se había puesto pálido de rabia. El fideicomiso era intocable, administrado por fiduciarios independientes, y me otorgaría total independencia financiera. Aproximadamente $12 millones que habrían pasado a mis padres si yo no me hubiera graduado o si hubiera muerto antes de recibirlos. Los meses previos a la graduación transcurrieron con un silencio extraño. Dejaron de bombardearme con llamadas y mensajes para presionarme con entrevistas en su compañía y, en cambio, comenzaron a interesarse de repente por mis planes para la ceremonia. Eleanor me llamó para decir que querían organizarme una celebración digna de una Harris, y ese cambio repentino debió de ser mi primera señal de alarma. La mañana de la graduación amaneció luminosa y clara, un perfecto día de mayo en Chicago. Me miré en el espejo de mi apartamento mientras ajustaba la toga, con una mezcla de orgullo y ansiedad recorriéndome el estómago. Tras 4 años de esfuerzo constante, manteniendo un promedio académico de 3,9 mientras me alejaba deliberadamente del legado familiar, lo había conseguido. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: el coche de servicio pasará a recogerte a las 9:30, no llegues tarde. Me reuní con mis padres frente al auditorio. Mi padre revisaba correos en su teléfono mientras mi madre examinaba mi aspecto de arriba a abajo. ¿No podías haberte hecho algo más en el cabello?, preguntó a modo de saludo. El fotógrafo tomará retratos familiares más tarde. Ninguna felicitación, ningún atisbo de orgullo, solo crítica. Sofía permanecía un poco apartada, dedicándome una pequeña sonrisa de apoyo. Daniele. La voz de mi mejor amiga, Taylor, cortó la tensión como un cuchillo. Llegó corriendo, con su propia toga de graduación ondeando, y nuestra otra amiga cercana, Zoe, justo detrás. Ellas habían sido mis salvavidas durante toda la universidad, la familia que yo misma había elegido. «¡Lo logramos!», exclamó Taylor abrazándome con fuerza y susurrando al oído. «Tus padres siguen con esa cara de que huelen algo desagradable cada vez que te ven». «Algunas cosas nunca cambian», le respondí en voz baja, mientras mis amigas charlaban emocionadas sobre la ceremonia y nuestros planes de compartir apartamento al iniciar nuestras carreras. Entonces noté a mis padres apartándose para mantener lo que parecía una conversación intensa. No podía oír casi nada, pero algunas palabras de mi padre llegaron hasta mí. «Tenemos que resolver este problema hoy, antes de que se nos vaya de las manos». Mi madre asintió con gesto grave y, al verme mirarlos, su rostro se transformó al instante en una sonrisa social ensayada. «Cariño, deberíamos buscar nuestros asientos, la ceremonia está a punto de empezar».
La graduación transcurrió en un suspiro de discursos, lectura de nombres y la satisfactoria sensación del diploma en mi mano. Cuando el Daniel Elizabeth Harris, summa cum laude, resonó en el auditorio, escuché los vítores entusiastas de Taylor y Zoe. Mis padres aplaudieron con cortesía, sus rostros impenetrables. Tras la ceremonia, un coche de servicio nos llevó al Peninsula Chicago, donde mis padres habían alquilado toda la terraza de la azotea para mi celebración. Me quedé impactada por la extravagancia, esculturas, fuentes de champán, estaciones de catering gourmet e incluso una pequeña orquesta tocando en un rincón. Flores frescas cubrían cada superficie y un fotógrafo profesional se movía entre los primeros invitados que llegaban. Vaya producción la que han montado tus padres, comentó el Dr. Lewis, acercándose con un vaso de agua en la mano. Él había sido socio de investigación de mi padre décadas atrás antes de dedicarse a la docencia en Northwestern, y con el tiempo se había convertido en una especie de mentor para mí, uno de los pocos vínculos con el mundo de mi familia que realmente valoraba. Enhorabuena por tu impresionante logro, Daniele. Gracias, es un poco excesivo, ¿no cree? Dije, escaneando la creciente multitud. No es su estilo, al menos no conmigo. En realidad, me sorprende la lista de invitados, la mitad de estas personas. En realidad no, interrumpió Lewis, siguiendo mi mirada hacia donde mi padre conversaba con dos hombres de trajes caros. Asociados de negocios, aclaró. Y allí, junto a tu madre, ese es Gerald Thorne, el abogado de la familia. Bajó la voz. Las cosas han estado tensas en la empresa últimamente. Hay rumores de irregularidades en algunos ensayos clínicos. Tu padre lleva semanas en reuniones a puerta cerrada. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de irregularidades? Negó con la cabeza. Nada concreto, pero ten cuidado, Daniele. Tus padres parecen, vaciló buscando las palabras, particularmente interesados en mantener intacto el legado Harris en este momento. Mientras la fiesta alcanzaba su punto álgido, noté algo extraño. Mis padres me observaban sin descanso, no con orgullo ni con la decepción habitual, sino con una intensidad calculadora que me erizaba la piel. Cada vez que me movía a otro grupo de conversación, uno de ellos se recolocaba de forma casual para mantenerme a la vista. Sofía se acercó a mí mientras tomaba un aperitivo. Algo raro pasa, murmuró. Papá me preguntó 3 veces si te habías decidido sobre tus planes después de la graduación, y mamá no deja de mirar el reloj, como si esperara algo. Antes de que pudiera responder, mi padre hizo sonar su copa para llamar la atención. En 15 minutos tendremos un brindis especial con champán para la graduada, anunció, con su sonrisa de hombre de negocios. Asegúrense de tener todos una copa para la ocasión. Vi cómo los camareros empezaban a preparar copas de flauta en bandejas de plata. Mi padre llamó al jefe de camareros, señalando una botella específica de champán con etiqueta dorada, y le escuché decir: solo para la familia. Con 15 minutos por delante hasta el brindis, me excusé para ir al baño. El principal tenía cola, así que me colé por un pasillo de servicio hacia el baño del personal que había visto antes. Al acercarme, escuché susurros airados desde la esquina. ¿Estás absolutamente seguro de que esto es necesario? La voz de mi madre sonaba tensa y un poco más aguda de lo normal. ¿Quieres perder todo lo que hemos construido?, replicó mi padre con un siseo. La investigación de la FDA avanza. Si encuentran esos resultados de las pruebas estamos acabados. El fideicomiso le da suficiente dinero para ser completamente independiente. ¿Y si decide convertirse en una cruzada medioambiental y denunciar la contaminación del río por la planta oeste? Siempre ha sido lo bastante moralista como para hacerlo. Pero drogarla en su propia fiesta de graduación, Joseph. Podríamos simplemente hablar con ella otra vez. ¿Hablar? Como si eso alguna vez hubiera funcionado con ella. Es terca y ingenua. Solo será suficiente para enfermarla, no para matarla. Estará hospitalizada unos días con lo que parecerá una intoxicación alimentaria. Eso nos dará tiempo para arreglar el papeleo y mover algunos activos antes de que se libere el fideicomiso. Los abogados confirmaron: si muere antes de la transferencia oficial la semana que viene, revierte a nosotros como herederos legales. Baja la voz, susurró mi madre con brusquedad. Alguien podría escucharnos. Sentí como la sangre se me helaba mientras me pegaba a la pared conteniendo la respiración. Estaban planeando envenenarme, mis propios padres. La idea era tan monstruosa que mi mente trató de rechazarla al principio, pero la bioquímica que hay en mí procesó las palabras de mi padre de forma clínica, solo suficiente para enfermarla. Una dosis no letal de algo que simularía una intoxicación alimentaria pero lo bastante grave para requerir hospitalización.
Me escabullí de nuevo por el pasillo antes de que pudieran descubrirme, las manos temblando tanto que apenas pude comprobar mi maquillaje en el espejo del baño principal. Necesitaba aparentar normalidad para poder pensar con claridad. Años de navegar por la manipulación emocional de mis padres me habían enseñado a compartimentar. Pero aquello superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. De vuelta en la fiesta, observé con nuevos ojos cómo los camareros colocaban copas de champán en una bandeja especial. Mi padre se acercó, examinó cada vaso con detenimiento y apartó uno ligeramente de los demás. La botella especial, con etiqueta dorada, fue descorchada, y el barman comenzó a llenarlas bajo la atenta mirada de Joseph, que se aseguraba de saber exactamente qué copa era cuál. Me acerqué a Taylor y Zoe, manteniendo la voz firme solo por pura fuerza de voluntad. «Necesito que hagas algo por mí, sin preguntas», susurré. Taylor asintió de inmediato, tan leal como siempre, sin vacilar. «Graba el brindis con tu teléfono, que salga mi padre en plano tanto como sea posible, sobre todo cuando reparta el champán». «¿Todo bien?», preguntó Zoe, con preocupación en los ojos. «Solo una precaución», respondí forzando una sonrisa. Drama familiar de siempre. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Mi formación en bioquímica se activó mientras pensaba que podría usar mi padre. Tendría que ser algo difícil de detectar, que pudiera aparecer de forma natural o simular una intoxicación alimentaria. Tal vez un compuesto de sus propios laboratorios, aún no incluido en las pruebas toxicológicas estándar. Tendría que reconocer los síntomas rápidamente si su plan tenía éxito. Las náuseas y los vómitos serían los primeros signos, seguidos quizá de dolor abdominal, mareos o problemas respiratorios, según el tóxico. Si lograba identificarlo a tiempo, podría decir al personal médico exactamente qué debían buscar. Cuando mi padre llamó a todos para el brindis, comprendí con absoluta claridad que necesitaba pruebas. Si simplemente rechazaba el champán, encontrarían otra forma de intentarlo. Necesitaba algo concreto, imposible de explicar. El momento se aproximaba con una cualidad irreal. Los camareros servían a los invitados en general, mientras mi padre se encargaba personalmente de las copas procedentes de la botella especial. «La familia debe disfrutar del mejor champán en esta ocasión tan especial», anunció jovialmente a los presentes. Entregó una copa a mi madre, luego a Sofía y, por último, me tendió una directamente a mí, mirándome a los ojos con una sonrisa que no les alcanzaba. Vi en cámara lenta cómo me la presentaba y, con certeza absoluta, detecté la leve turbidez en el fondo, donde un polvo no se había disuelto por completo. El gran anillo con sello de mi padre brilló cuando sostuvo el tallo, prácticamente forzándome a aceptar el vaso. «Por Daniele», dijo en voz alta, alzando su propia copa, «que tu futuro sea todo lo que mereces». El doble sentido no pasó inadvertido mientras aceptaba el champán envenenado, cuidando de que no tocara mis labios. «Antes de beber, Joseph, ¿por qué no dices unas palabras sobre nuestra hija en este día tan especial?», intervino suavemente mi madre. Mi padre carraspeó, adoptando su voz de orador público. «Daniele siempre ha sido determinada», comenzó, eligiendo palabras que sonaban halagadoras para los demás, pero que llevaban años de desaprobación encubierta para mí. Aunque he escogido un camino poco convencional, hoy celebramos su logro académico. Mientras seguía con su discurso pasivo-agresivo, mi mente trabajaba a toda velocidad. Taylor grababa discretamente, cumpliendo lo prometido. El champán en mi mano era como una granada sin seguro. Entonces, mi padre añadió. «Y a Sofía, que ha demostrado lo que un verdadero Harris puede lograr en el mundo de los negocios, el ejemplo perfecto de lealtad familiar». Sofía sonrió con incomodidad, sorprendida de ser incluida en lo que debía ser mi momento. Y en ese instante tomé mi decisión. Hablando de mi increíble hermana, dije, avanzando con una amplia sonrisa, no estaría aquí sin su apoyo. Ella también merece un brindis. De hecho, extendí mi copa hacia ella. Este champán de reserva especial que padre eligió es demasiado bueno como para no compartirlo. «Tómalo tú, hermana», insisto. Antes de que nadie reaccionara, ya había puesto mi copa intacta en la mano de Sofía y tomado la suya, que ya estaba parcialmente bebida. El rostro de mi padre se congeló en una máscara de horror que no podía mostrar en público, mientras los nudillos de mi madre se volvían blancos alrededor de su copa. «Por la familia», declaré, alzando la copa segura de Sofía y mirando directamente a los ojos de mi padre. La confusión pasó fugazmente por la cara de Sofía, pero sus reflejos sociales la rescataron. Sonrió, levantó mi copa y repitió, «por la familia», antes de beber un trago largo del vaso envenenado. Yo bebí de su copa original, sin apartar la mirada de Joseph. El color se le esfumó del rostro y una fina capa de sudor perló su frente al comprender lo que acababa de ocurrir. Mi madre alternaba la mirada entre Sofía y él,
su sonrisa profesional volviéndose frágil por los bordes. El momento pasó, los invitados aplaudieron, las conversaciones se reanudaron y la orquesta volvió a tocar. Me mezclé entre los grupos, conversando de forma trivial, mientras mantenía a Sofía siempre en mi visión periférica. Dentro de mí, la culpa y el miedo libraban una batalla encarnizada. No había tenido tiempo de pensar en otra solución. Pero acababa de permitir que mi hermana bebiera un veneno destinado a mí. Según lo que había escuchado, la dosis se suponía no letal, pero ¿y si mi padre le había mentido a mi madre? ¿Y si Sofía reaccionaba mal a lo que contenía? 34 minutos después del brindis ocurrió. Estaba hablando con uno de mis profesores cuando escuché un murmullo ahogado al otro lado de la terraza. Sofía conversaba con uno de los asociados junior de la firma cuando, de pronto, llevó la mano a la frente, tambaleándose ligeramente. Me siento rara, la oí decir, con la voz insólitamente arrastrada, muy mareada, de repente. Me abrí paso entre la multitud justo cuando las rodillas de Sofía cedieron. El joven la sostuvo torpemente mientras se desplomaba hacia adelante. ¡Ayuda!, gritó, algo no está bien. Mis padres corrieron hacia ella, con un pánico genuino en la mirada ahora que su hija adorada estaba afectada y no su decepción. Mi padre llegó primero, sosteniendo su cabeza mientras comenzaba a balbucear incoherencias. Su piel adquiría un tono grisáceo y el sudor perlaba su frente. «¡Llamen a una ambulancia!», chilló mi madre, abandonando toda compostura. El doctor Lewis apareció a mi lado, su formación médica activándose al instante mientras tomaba el pulso de Sofía. Su frecuencia cardíaca está elevada e irregular, informó, aflojándole el cuello de la blusa. ¿Qué estaba haciendo antes de que pasara esto? Acababa de beber champán en el brindis, respondió el asociado, parecía bien y de repente. Los ojos de mi padre se clavaron en los míos, una mezcla de comprensión, furia y miedo. Yo lo miré sin pestañear. La ambulancia está en camino, 5 minutos, avisó a alguien. Me arrodillé junto a Sofía, tomando su mano. Quédense con ella, dije con firmeza a mis padres, yo bajaré a dirigir a los paramédicos. Asintieron distraídos, toda su atención centrada en Sofía, que había comenzado a temblar levemente. En la privacidad del ascensor saqué el teléfono y llamé a Taylor. Encuéntrame en el vestíbulo ahora mismo, ordené, trae el video de la grabación, es una emergencia. Taylor y Zoe me esperaban cuando se abrieron las puertas. Sofía se ha desplomado, expliqué mientras caminábamos rápido hacia la entrada. Necesito que entregues una copia del brindis a los paramédicos y les digas que sospecho de envenenamiento. Después envíame un respaldo. ¿Envenenamiento?, repitió Zoe, horrorizada. ¿Qué demonios está pasando, Daniele? Te lo explicaré luego, confía en mí, por favor. Las sirenas de la ambulancia se oían cada vez más cerca. Cuando los paramédicos llegaron, me dirigí al primero. Mi hermana se ha desplomado arriba, síntomas, mareos, desorientación, arritmia y temblores. Tengo razones para creer que ha ingerido una sustancia tóxica en el champán. El paramédico me miró con atención. ¿Sospecha de envenenamiento? ¿En base a qué? Soy graduada en bioquímica. Los síntomas aparecieron de forma súbita unos 30 minutos después de la ingesta y, además, no pude terminar. Mis padres emergieron del ascensor con el Dr. Lewis, sosteniendo a una Sofía semiconsciente. Los sanitarios se apresuraron con una camilla, evaluando rápidamente su estado. Por favor, ayúdenla, sollozaba mi madre, el rímel corriéndose, simplemente se desplomó. Presión arterial 90/60 y bajando, pulso 120 e irregular, informó uno de ellos mientras la subían a la ambulancia. Mi padre se giró hacia mí, con voz baja y peligrosa. ¿Qué has hecho? Nada, respondí con calma. Ella bebió de mi copa, ¿recuerdas? La del champán especial que seleccionaste para mí. Su rostro se contrajo entre rabia y miedo. Cambiaste las copas a propósito, lo sabías. ¿Saber qué, padre, que pusiste algo en mi bebida? ¿Por qué habría de pensarlo, salvo que lo hicieras? Necesita a un familiar con ella, interrumpió un paramédico. Una persona puede acompañar. Yo voy, dijo mi madre, subiendo ya. Iremos detrás en el coche, añadió mi padre, agarrándome el brazo con dolorosa fuerza. Todos nosotros. El trayecto al Northwestern Memorial Hospital fue tenso y silencioso. Mi padre conducía, yo iba en el asiento trasero. Taylor y Zoe habían prometido encontrarnos allí. Mi teléfono vibró, un mensaje de Taylor. Video enviado a tu correo, se te ve cambiando las copas después de que tu padre te entregara la tuya. ¿Qué le digo a la policía cuando lleguen? ¿Policía?
Claro, si había sospecha de envenenamiento, intervendrían. Diles todo lo que viste, muéstrales el video, respondí rápido. En urgencias reinaba el caos. Sofía había sido llevada a un área de tratamiento, con mi madre haciendo un drama ante cualquiera que escuchara sobre cómo su hija se había desplomado sin motivo. Me acerqué directamente al mostrador de enfermería. Necesito hablar con el médico de mi hermana de inmediato. Creo que ha ingerido un tóxico y puede que sepa cuál es. La enfermera me miró con escepticismo hasta que añadí, soy graduada en bioquímica, especializada en compuestos farmacéuticos, el tiempo puede ser crítico. Minutos después estaba frente a la doctora Patel, la médica de urgencias que atendía a Sofía. Su hermana presenta síntomas compatibles con una intoxicación anticolinérgica, explicó, taquicardia, confusión, midriasis, sequedad bucal. Estamos tratando los síntomas mientras hacemos pruebas toxicológicas. Necesitan buscar específicamente derivados de ciclopentolato, dije. Mi padre trabaja con versiones modificadas en Harris Pharmaceuticals. Están probando una nueva clase de compuestos que no aparecerían en los análisis estándar. Las cejas de la doctora Patel se alzaron. Es una sugerencia muy específica. ¿Por qué sospecha de ese compuesto en particular? Respiré hondo. Porque creo que... Mi padre puso intencionadamente ese compuesto en mi copa de champán, pero fue mi hermana quien lo bebió en su lugar. La doctora Patel no perdió la compostura profesional, pero tomó el teléfono. Necesito contactar con la policía. En menos de una hora, la sala de urgencias se había transformado en una escena del crimen. 2 detectives interrogaban al personal mientras un agente uniformado custodiaba la puerta de la habitación de Sofía. Mis padres habían sido separados para interrogarlos. Mi madre protestaba en voz alta por las absurdas acusaciones, mientras mi padre exigía a su abogado. Yo estaba en una pequeña sala de consultas con la detective Rivera, una mujer seria, de ojos amables pero de carácter implacable. Repásame todo lo que ha ocurrido, pidió, tomando notas detalladas. Le conté todo, desde la conversación que había escuchado, hasta ver a mi padre colocar el polvo en mi copa, pasando por la decisión de último segundo de intercambiarla con Sofía. Tengo formación en bioquímica, reconocí los síntomas en cuanto empezaron. Nunca pensé que usaría algo potencialmente letal, pero no podía estar segura. ¿Y por qué querrían sus padres envenenarla? Preguntó con cuidado. Dinero, respondí con sencillez. Y control. Mi abuela me dejó un fideicomiso de unos $12 millones que se activa la semana que viene. Si muero antes, revierte a mis padres. Además, acaban de enterarse de que su empresa farmacéutica está bajo investigación de la FDA y creen que puedo tener información que los perjudique. La detective no cambió de expresión, pero escribió algo y lo subrayó. Es una acusación grave. Lo sé, dije en voz baja. Tengo el video que grabó mi amiga durante el brindis. Se ve claramente a mi padre entregándome una copa específica y el momento en que la intercambio con Sofía. También pueden entrevistar al Dr. Lewis, que conoce las tensiones en la familia y en la empresa. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Entró la doctora Patel con una tableta en la mano. Tenemos los resultados toxicológicos preliminares, anunció. Encontramos niveles elevados de un compuesto anticolinérgico modificado, similar pero no idéntico al ciclopentolato. Parece ser un compuesto de investigación que aún no está en producción comercial. La detective Rivera nos miró a ambas. En cristiano, por favor. Es un fármaco creado en laboratorio que provocaría síntomas que imitan una intoxicación alimentaria grave, pero con efectos cardiovasculares añadidos, expliqué. Exactamente el tipo de compuesto que desarrolla Harris Pharmaceuticals. Solo alguien con acceso a sus instalaciones podría obtenerlo. ¿Se pondrá bien? Pregunté con ansiedad. Estamos administrándole fisostigmina como antídoto, respondió la doctora. Su estado es grave pero estable. Si no hubiéramos identificado el compuesto tan rápido, podría haber sufrido daños cardíacos permanentes. Cerré los ojos un momento, aliviada. Gracias. Cuando los abrí, la detective Rivera me observaba atentamente. Es consciente de que, por su propia declaración, permitió que su hermana bebiera lo que sospechaba que era champán envenenado. Sentí que el estómago se me hundía. No sabía qué más hacer en ese momento. Necesitaba pruebas. Pensé que solo sería suficiente para enfermar, no para poner en riesgo su vida. Mi voz tembló ligeramente. Tomé una decisión terrible, y tendré que vivir con ella. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y mi padre irrumpió, seguido de un agente alterado y un hombre elegante en un traje caro. Esto es indignante, bramó Joseph. Mi hija está claramente inestable mentalmente y celosa del éxito de su hermana.
Lleva años haciendo acusaciones absurdas contra nuestra familia. Señor Harris, le ruego que salga, dijo la Detective Rivera, poniéndose en pie. No diga una palabra más, ordenó el hombre del traje, posando una mano sobre el brazo de mi padre. Soy Gerald Thorne, abogado de la familia Harris. Mi cliente no hará comentarios en este momento. Su cliente no está arrestado, todavía, puntualizó la detective, enfatizando la última palabra, pero le sugiero que coopere. Tenemos video del brindis y análisis toxicológicos preliminares que confirman un compuesto farmacéutico de investigación en el organismo de Sophia Harris. El rostro de mi padre atravesó una serie rápida de emociones antes de fijarse en una frialdad cortante. Danielle siempre ha sido problemática, dijo con voz repentinamente calmada. Estaba celosa de su hermana, resentida por nuestras expectativas. Ha amenazado antes con destruir nuestra empresa por despecho. Eso no es cierto, protesté. Incluso hemos tolerado sus caprichos con la ciencia ambiental pese a sus obligaciones con la empresa familiar, continuó, ignorándome. Le organizamos esta cara fiesta de graduación para demostrarle nuestro apoyo, y así nos lo agradece, montando este teatro y permitiendo que su propia hermana enferme. Gerald Thorne colocó una tarjeta de visita sobre la mesa. Detective, colaboraremos plenamente, pero cualquier pregunta deberá canalizarse a través de mí. La familia Harris es prominente en esta comunidad y esperamos discreción. Cuando se marcharon, Rivera recogió la tarjeta con 2 dedos, como si estuviera contaminada. Vaya familia tiene usted, señorita Harris. No tiene ni idea, respondí, agotada. Un alboroto en el pasillo atrajo nuestra atención. El doctor Lewis había llegado y discutía con el agente frente a la habitación de Sophia. Soy su médico de familia, insistía, necesito revisar su tratamiento. La Detective Rivera y yo salimos. Al verme, Lewis exclamó, Danielle, gracias a Dios, ¿qué ha pasado? Dicen que Joseph intentó envenenarte, antes de que pudiera contestar. La doctora Patel salió de la habitación de Sophia. Te está pidiendo, Danielle, sigue aturdida, pero está lúcida. Al entrar en la sala tenuemente iluminada, me golpeó una oleada de culpa. Ver a Sophia conectada a monitores y con un catéter intravenoso en el brazo, su aspecto habitualmente impecable desechó, la piel todavía con un tono enfermizo. Sus párpados se entreabrieron cuando me acerqué. Hola, susurré, tomándole la mano. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera pasado un camión por encima, respondió con voz ronca. Me dijeron, ¿es cierto? ¿Papá intentó envenenarte? Asentí lentamente, sintiendo las lágrimas asomar. Lo siento mucho, tú lo bebiste en mi lugar, reaccioné sin pensar. ¿Por qué haría eso? Preguntó en un hilo de voz, la confusión y el dolor nublándole la mirada. Por el fideicomiso de la abuela Lillian, y por la investigación de la FDA. Temían que revelara la contaminación en la planta oeste. La comprensión apareció en los ojos de Sophia. Los informes sellados, los que guardan en el servidor seguro. Me apretó débilmente la mano. Los vi el mes pasado, pero no entendí lo que miraba. Mediciones de metales pesados, registros de desecho. Han estado vertiendo residuos de investigación directamente en la cuenca fluvial durante años. Un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Entró la Detective Rivera con otro agente de paisano. Señorita Harris, tenemos información adicional que debe conocer. El FBI lleva 6 meses investigando a Harris Pharmaceuticals por fraude, delitos medioambientales y falsificación de datos de ensayos clínicos. Me quedé mirándola, atónita. ¿El FBI? Sus padres ya estaban bajo vigilancia cuando les contactamos por el incidente de envenenamiento. Nos informaron de que tienen pruebas sustanciales de actividad delictiva. Acaban de ejecutar órdenes de registro en las oficinas y en su casa familiar. Los monitores de Sophia empezaron a pitar al aumentar su ritmo cardíaco. Dios mío, susurró, firmé algunos de esos documentos. Joseph dijo que eran trámites rutinarios. Hablaremos de eso más adelante, dijo el otro agente. Por ahora, concéntrese en recuperarse. Cuando se marcharon, Sophia empezó a llorar en silencio. Confié plenamente en ellos, los defendí siempre que te quejabas de cómo te trataban. Y todo este tiempo. Le apreté la mano. No lo sabías, nos manipularon a ambas, solo que de maneras distintas. ¿Y ahora qué? Preguntó, el miedo sustituyendo su habitual seguridad. Ahora contamos la verdad, respondí simplemente. Toda. La noticia estalló en el Chicago Tribune 2 días después. Director ejecutivo de farmacéutica y esposa arrestados por intento de asesinato de su hija. Titulares más pequeños añadían, el FBI destapa fraude masivo y delitos medioambientales en Harris Pharmaceuticals.
Nuestro apellido, antes sinónimo de éxito y filantropía, se convirtió de la noche a la mañana en un emblema de codicia corporativa y traición familiar. Me mudé temporalmente al apartamento de Taylor y Zoe, incapaz de volver al mío, donde los reporteros acechaban. Sofía permaneció en el hospital 4 días más antes de ser dada de alta bajo el cuidado de nuestra tía Patricia, la hermana distanciada de mi madre, que voló desde Seattle al enterarse. Siempre supe que Eleanor era capaz de cosas terribles, me dijo la tía Patricia, tomando café conmigo en la cafetería del hospital, pero nunca imaginé esto. Debería haberme mantenido en contacto con vosotras. La investigación se amplió rápidamente. Con las órdenes de registro, el FBI descubrió en las oficinas y en nuestra casa familiar un alijo de documentos incriminatorios. Correos electrónicos que detallaban la falsificación sistemática de datos de seguridad de 3 fármacos actualmente en el mercado. Análisis medioambientales que probaban años de vertidos ilegales de desechos tóxicos, contaminando el agua subterránea en comunidades cercanas a la planta oeste. La detective Rivera me mantenía informada del caso de envenenamiento. El laboratorio confirmó que el compuesto era un anticolinérgico experimental procedente del laboratorio privado de tu padre, me explicó en una de nuestras reuniones. Lo firmó personalmente 3 días antes de tu graduación. También encontramos notas en su despacho con cálculos de dosificación. Colaboré con las autoridades, aportando todo lo que sabía sobre la empresa y el comportamiento de mis padres. Los días se fundieron en una niebla de entrevistas policiales, reuniones con fiscales y visitas para comprobar la recuperación de Sofía. Una semana después del incidente, me reuní con el agente especial Donovan del FBI a petición suya. Extendió varias fotografías sobre la mesa. ¿Reconoce este lugar? Observé las imágenes de lo que parecía un trastero, en su interior, cajas de documentos, varios ordenadores portátiles y, lo más inquietante, viales de diversos compuestos, cuidadosamente guardados en contenedores con control de temperatura. No, respondí, nunca he visto este sitio. Es un trastero alquilado a su nombre, dijo, observando atentamente mi reacción. Fue abierto hace 6 meses con lo que parece una firma falsificada. Sentí un escalofrío, lo habían estado planeando durante meses, preparándome una trampa por si su plan original fracasaba. Eso parece, asintió Donovan. Encontramos en el ordenador de su padre evidencia de varios planes de contingencia. El envenenamiento fue, en realidad, el plan C. Los planes A y B implicaban montajes más elaborados para implicarla en espionaje corporativo y robo de datos. A medida que avanzaba el caso, salieron a la luz más secretos familiares. Los registros financieros revelaron. Mis padres habían estado desviando fondos de la empresa a cuentas en el extranjero durante años. Antiguos empleados se presentaron con historias de despidos tras haber planteado preocupaciones sobre la seguridad. 3 familias interpusieron demandas alegando que sus seres queridos habían muerto por efectos secundarios que Harris Pharmaceuticals había ocultado deliberadamente durante los ensayos clínicos. En medio de todo aquello, Sofía y yo nos acercamos como nunca antes. La fachada de hija dorada se derrumbó mientras ella procesaba su propia sensación de traición y manipulación. Yo era su marioneta, admitió en una de nuestras largas conversaciones en su habitación de recuperación. Todo lo que hacía era para complacerlos. Toda mi identidad se construyó alrededor de ser la hija Harris perfecta. También era su escudo, le señalé con suavidad. Mientras tú fueras la exitosa y obediente, podían descartarme como la problemática en lugar de cuestionar su propio comportamiento. 2 semanas después del incidente, supimos que nuestros padres serían retenidos sin derecho a fianza, después de que el juez los considerara riesgo de fuga por sus cuantiosos activos en el extranjero. La audiencia preliminar se programó para la semana siguiente. La mañana de la vista, Sofía y yo desayunamos en una cafetería tranquila, lejos del juzgado. Todavía se movía con cuidado, su cuerpo sin recuperarse por completo del veneno. ¿Lista para esto?, pregunté, removiendo un café que no había tocado. No, admitió, pero tenemos que estar allí. Necesito mirarlos a los ojos. Las escaleras del tribunal estaban abarrotadas de reporteros que nos lanzaban preguntas mientras avanzábamos. Dentro, la sala cayó en silencio cuando entramos, todas las miradas volviéndose hacia la hija envenenada y la hija objetivo. Nuestros padres estaban en la mesa de la defensa, impecablemente vestidos pese a semanas de detención. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas al ver a Sofía, pero mi padre mantuvo la vista fija al frente, negándose a reconocernos. Las pruebas presentadas eran demoledoras. La fiscalía mostró el video del brindis, en el que se veía claramente a mi padre entregándome una copa específica y mi posterior intercambio con Sofía. Presentaron los informes toxicológicos, cuyo rastro coincidía exactamente con muestras halladas en el laboratorio privado de mi padre. Los registros financieros demostraban el motivo, mi fideicomiso,
que habría revertido a ellos con mi muerte. Lo más impactante para el público fue una llamada telefónica grabada, realizada por mi padre desde el centro de detención a un socio comercial, pidiéndole que limpiara la situación con las muestras del río y mencionando que Danielle siempre fue la niña problemática, incapaz de entender la lealtad familiar. Cuando el juez dictaminó que había pruebas más que suficientes para proceder a juicio por todos los cargos, incluido intento de asesinato, mi madre se desplomó en sollozos teatrales. Mi padre permaneció impasible, con la mandíbula apretada revelando su furia. Fuera del tribunal, los periodistas nos rodearon de nuevo. Sofía me sorprendió al tomarme de la mano y dirigirse a ellos directamente. Mi hermana y yo estamos cooperando plenamente con las autoridades. Pedimos privacidad en este momento difícil, mientras asumimos la traición de nuestros padres. Gracias. Mientras avanzábamos hacia el coche que nos esperaba, un reportero gritó, ¿sabía que su hermana cambiaría las copas? ¿Formaba parte del plan? Sofía se detuvo en seco, girándose con un fuego inesperado en la mirada. Mi hermana me salvó la vida. Nuestros padres intentaron envenenarla y, cuando se dio cuenta, tuvo segundos para decidir qué hacer. Ha cargado con una culpa innecesaria por mi sufrimiento, pero los únicos responsables son Joseph y Eleanor Harris. Estaban dispuestos a matar a su propia hija por dinero y para encubrir sus crímenes. Esa es la historia que deberían contar. En los días siguientes, familiares con los que apenas habíamos tenido contacto se pusieron en comunicación, primos, tías lejanas y el hermano de mi padre, que había sido expulsado de la familia décadas atrás por denunciar un escándalo farmacéutico anterior. Al parecer, nuestro árbol genealógico estaba lleno de historias similares de control, manipulación y represalias contra cualquiera que desafiara la manera Harris. Sofía y yo iniciamos el doloroso proceso de desvincularnos legal y financieramente de nuestros padres. Contratamos a nuestra propia abogada, una mujer afable pero de agudeza cortante llamada Vivian Santos, que nos ayudó a navegar las complejidades de nuestra situación. El fideicomiso de tu abuela está a salvo, me aseguró en una reunión. Los fiduciarios han acelerado la transferencia dadas las circunstancias extraordinarias. En cuanto a Harris Pharmaceuticals, añadió, eso es más complicado. No quiero tener nada que ver con ello, declaré con firmeza. Sofía asintió. Yo tampoco, pero tenemos una responsabilidad hacia los empleados que no participaron en las actividades criminales, y hacia las comunidades afectadas por la contaminación. También está el tema de los bienes personales de sus padres, continuó Vivian. Gran parte probablemente será incautada por el gobierno o destinada a la restitución de las víctimas, pero aún quedarán activos sustanciales que, por ley, pasarían a ustedes como sus únicas hijas. Miré a Sofía y vi en sus ojos el mismo conflicto que sentía yo. Necesitamos tiempo para pensar en eso, respondí al fin. A medida que avanzaba el verano, el caso contra nuestros padres se fortalecía. 3 ex ejecutivos de Harris Pharmaceuticals aceptaron testificar a cambio de sentencias reducidas. Las pruebas ambientales confirmaron una contaminación generalizada atribuida directamente a la eliminación inadecuada de productos químicos de investigación. El coste estimado de la limpieza superaba los $100 millones. En agosto, 2 meses después del incidente en la fiesta de graduación, Sofía y yo regresamos a nuestra casa de la infancia con agentes del FBI para identificar más documentos y pruebas. Recorrer aquellas habitaciones silenciosas e imponentes resultaba irreal. Todo estaba exactamente como siempre, perfecto, frío y estéril. En el despacho de mi padre, los agentes catalogaban minuciosamente el contenido de su caja fuerte. Señorita Harris, me llamó uno de ellos, tendiéndome un pequeño cuaderno de cuero, ¿reconoce esto? Lo tomé con cuidado, era un diario antiguo, de páginas amarillentas. En su interior, reconocí la letra de mi abuela Lillian, era un registro de sus propios descubrimientos y preocupaciones sobre Harris Pharmaceuticals de décadas atrás. La última entrada, fechada poco antes de su muerte, decía, he dispuesto la independencia financiera de Danielle. Ella es la única que tiene la conciencia y la fuerza para romper el ciclo del veneno de esta familia. Las lágrimas me llenaron los ojos mientras se lo mostraba a Sofía. Ella lo sabía, susurré, intentó protegerme desde el principio. Y tú me protegiste a mí, respondió Sofía, apretándome la mano. Eso es lo que hace una verdadera familia. 6 meses después de aquella fatídica fiesta, me encontraba en el porche de la casa del lago de mi abuela, observando el sol de noviembre brillar sobre el agua. La propiedad formaba parte de mi herencia, un refugio tranquilo a 2 horas de Chicago al que había ido a menudo de niña. Ahora era mi hogar, al menos temporalmente, mientras decidía mis próximos pasos. El fideicomiso se había transferido oficialmente a mi nombre 3 semanas después del incidente. Los fiduciarios habían acordado de forma unánime acelerar el proceso dadas las circunstancias extraordinarias.
Lo primero que hice fue establecer un fondo separado para la atención médica y la terapia continua de Sofía. Aunque se había recuperado físicamente, las heridas psicológicas seguían siendo profundas. Entrega de chocolate caliente. Llamó una voz detrás de mí. Sofía salió de la casa con 2 tazas humeantes, envuelta en uno de mis jerseys enormes. Se había mudado conmigo un mes antes, tras vender su apartamento del centro, demasiado lleno de recuerdos de cenas de negocios y de aprobación paterna. Justo a tiempo, sonreí, aceptando la taza con gratitud. Estaba pensando en cuánto ha cambiado todo. En todo, coincidió ella, acomodándose en la silla Adirondack junto a la mía. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí con la abuela Lillian? Nos dejaba quedarnos despiertas hasta tarde mirando las estrellas y contándonos historias de mujeres científicas que cambiaron el mundo. Recuerdo que a mamá no le gustaban nada esos viajes, reí suavemente. Estaba convencida de que la abuela nos llenaba la cabeza de una peligrosa independencia. En eso tenía razón, replicó Sofía con una sonrisa pensativa. Esta mañana llamaron los fiscales, ofrecen un acuerdo. Mis manos se tensaron alrededor de la taza caliente. ¿Qué tipo de acuerdo? 20 años para papá por el cargo de intento de asesinato, más los delitos medioambientales. 15 para mamá, si testifica sobre el fraude corporativo, hizo una pausa. Quieren saber si nos oponemos. Miré el lago, viendo un águila planear perezosamente sobre el agua. ¿Y tú? No lo sé, admitió. Parte de mí quiere que enfrenten un juicio completo, que todo salga a la luz. Pero otra parte. Solo quiere que esto termine, concluí. Nos quedamos en un silencio cómodo, una novedad para 2 hermanas que habían pasado la mayor parte de su vida como extrañas compartiendo el mismo espacio familiar. Los últimos meses habían forjado un vínculo genuino entre nosotras, nacido del trauma, pero que crecía hacia una amistad y confianza reales. Mi teléfono vibró con un mensaje del Dr. Lewis. La entrevista para el trabajo ambiental fue bien. Les impresionó tu propuesta de investigación sobre la remediación de residuos farmacéuticos. Llámame para detalles. Sonreí, mostrando celo a Sofía. Tras la tormenta, había empezado a contactar con empresas de ciencias ambientales especializadas en la limpieza de contaminaciones industriales. Mi formación en bioquímica, combinada con mi enfoque ambiental, me hacía especialmente apta para trabajar en la descontaminación farmacéutica. Me parecía lo correcto, usar el conocimiento de los Harris para reparar parte del daño que mi familia había causado. Sofía seguía su propio camino de recuperación. Había dimitido de Harris Pharmaceuticals nada más salir del hospital y pasó meses ayudando a las autoridades a comprender las operaciones de la empresa e identificar qué ejecutivos habían sido cómplices. Ahora consideraba estudiar Derecho, inspirada por los fiscales y defensores de víctimas que había conocido durante nuestro caso. La casa será incautada la semana que viene, mencionó, refiriéndose a nuestra casa de infancia. Preguntan si queremos recuperar algo personal antes. Negué con la cabeza. No necesito nada de allí. ¿Y tú? Ya tomé los álbumes de fotos. Los de verdad, no los retratos familiares preparados que mamá tenía en el salón, los espontáneos que hacía Nora. Nora había sido nuestra ama de llaves durante 15 años, lo más parecido a una figura materna cariñosa que habíamos tenido en el día a día. ¿Has sabido algo de Nora? Pregunté. Está en Florida con su hija. Me envió un paquete la semana pasada con galletas caseras y una nota diciendo que siempre supo que algún día nos liberaríamos. Los procedimientos judiciales seguían su lento curso. Nuestros padres mantenían públicamente su inocencia mientras sus abogados negociaban frenéticamente entre bastidores. La evidencia era abrumadora, con nuevos detalles que salían a la luz regularmente a medida que antiguos empleados se presentaban. Lo más doloroso fue descubrir, a través de correos corporativos, que nuestros padres sabían de la contaminación ambiental desde hacía más de una década. Las comunidades situadas aguas abajo de la planta habían registrado tasas elevadas de cáncer y malformaciones congénitas, información que mis padres habían ocultado sistemáticamente mediante acuerdos confidenciales y estudios manipulados. Canalicé mi rabia en acción, creando una fundación con parte de mi herencia dedicada a proporcionar atención sanitaria y análisis medioambientales a las comunidades afectadas. No podía deshacer el daño, pero era un comienzo para reparar, al menos en parte, el legado de los Harris. Con el tiempo, los medios perdieron interés en nuestra historia, sustituyéndola por nuevos escándalos, lo que nos dio un valioso anonimato para reconstruir nuestras vidas. Yo empecé a colaborar como voluntaria en un programa de control de calidad del agua del lago, encontrando sanación en el simple acto de proteger algo hermoso. En una fría mañana de enero, exactamente 7 meses después de la fiesta de graduación,
Sofía y yo nos sentamos en la sala del tribunal mientras nuestros padres aceptaban sus acuerdos de culpabilidad. Se veían más pequeños, de algún modo. Sus ropas de diseñador habían sido reemplazadas por trajes discretos, y su porte altivo se había desvanecido tras meses de detención. Mi madre lloraba en silencio mientras el juez enumeraba sus delitos, mientras mi padre permanecía imperturbable, con la mirada fija en un punto indeterminado. Ninguno de los dos nos miró, a nosotras, sus hijas, sentadas en la galería. Cuando se les preguntó si querían hacer alguna declaración antes de la sentencia, mi madre rehusó entre lágrimas. Mi padre se levantó y, por un instante fugaz, creí que tal vez expresaría remordimiento. En su lugar, habló de su vida de contribuciones a la ciencia médica y de cómo siempre había hecho lo necesario para proteger el negocio familiar. Se describió como una víctima de los cambios en la normativa y expresó su esperanza de que la historia lo juzgara con más indulgencia que aquel tribunal. Ni una sola vez reconoció a las comunidades que su empresa había envenenado, a los pacientes dañados por datos falsificados sobre la seguridad de fármacos, ni su intento de asesinar a su propia hija. En su mente, seguía justificado, un hombre que solo había hecho lo necesario. Cuando el alguacil los condujo fuera para comenzar sus condenas, sentí una oleada compleja de emociones, tristeza por lo que nuestra familia pudo haber sido, ira por su continua negativa a asumir responsabilidades, pero, sobre todo, un profundo alivio de que, por fin, había terminado. A las puertas del tribunal, lejos del pequeño grupo de reporteros, nos esperaban el Dr. Lewis, Taylor y Zoe, mi familia elegida, quienes me habían apoyado incondicionalmente durante toda la prueba. ¿Cómo te sientes?, preguntó Taylor, abrazándome con fuerza. Libre, respondí simplemente. Como si por fin pudiera respirar. En los meses siguientes, Sofía y yo seguimos nuestros caminos de sanación, separados pero entrelazados. Vendimos la mayor parte de los bienes personales de nuestros padres, destinando lo obtenido a un fondo de compensación para las víctimas. Yo acepté un puesto en una empresa de remediación ambiental, centrándome específicamente en la limpieza de la planta Harris West. Sofía inició su primer semestre en la Facultad de Derecho, decidida a especializarse en legislación medioambiental y responsabilidad corporativa. Mantenemos la Casa del Lago como refugio compartido, un lugar con recuerdos felices no contaminados por la influencia de nuestros padres. A veces nos sentamos en el muelle, conversando hasta entrada la noche, procesando el duelo complejo por la familia que habíamos perdido y la que nunca tuvimos realmente. ¿Crees que algún día los perdonarás?, me preguntó Sofía una tarde, mientras el atardecer pintaba el agua en tonos dorados y carmesí. Reflexioné con cuidado. No sé si perdón es la palabra adecuada. He aceptado lo que pasó y quiénes son, he dejado ir la rabia, porque cargar con ella solo me estaba haciendo daño. Pero el perdón, para mí, requiere arrepentimiento de su parte, y no creo que sean capaces de eso. Sofía asintió, pensativa. No dejó de pensar en la naturaleza frente a la crianza. ¿Nacieron así o algo los hizo de esta manera? Y, de ser así, ¿qué significa eso para nosotras? Significa que tenemos opciones, dije con firmeza. Su sangre corre por nuestras venas, pero sus valores no tienen por qué correr por nuestros corazones. Nosotras decidimos qué clase de personas queremos ser. Un año después de la fiesta de graduación, estaba en un podio dirigiéndome a una conferencia sobre el impacto medioambiental de la industria farmacéutica. Mientras exponía enfoques innovadores para la remediación, vi a Sofía en el público, grabando orgullosa mi discurso con el móvil. A su lado estaban el Dr. Lewis, Taylor, Zoe y un círculo creciente de amigos y colegas que se habían convertido en nuestro sistema de apoyo. El viaje había sido doloroso más allá de lo imaginable, pero, de pie allí, comprendí que había encontrado algo que nunca había experimentado en la casa de los Harris, una verdadera pertenencia, no basada en la obediencia, el logro o la conexión genética, sino en el respeto mutuo, los valores compartidos y el afecto genuino. Mis padres me habían visto como un problema que resolver, una amenaza que eliminar. Intentaron envenenar no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu, mi independencia y mi propio sentido de identidad. Al elegir luchar y negarme a ser ni víctima ni villana en su narrativa, descubrí mi fuerza y mi propósito. La herencia que me dejó mi abuela era valiosa, pero su verdadero regalo había sido creer en mi capacidad para romper el ciclo tóxico. Esa fe me salvó la vida, y ahora está moldeando mi futuro. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.